Bueno, pues nuevamente estamos con ustedes, amigas, en esta parte, en esta sección que se llama Promesas para ti. Y el día de hoy tenemos un mensaje muy especial que queremos transmitir con ustedes, que queremos compartir. El tema es, ¿vivirán estos huesos? Y es un tema muy especial. Está basado en la palabra, en la parte donde le habla el Señor a Ezequiel, en Ezequiel 37. Pero me gustaría que antes de abordar el tema, vamos a ver primero este video. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos huesos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, ven espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ok, pues como ustedes pueden ver, ese video es muy claro, es muy evidente y nos explica específicamente qué fue en esa parte de la palabra, cuál fue la visión que Dios le reveló a Ezequiel. El día de hoy tenemos la bendición, tengo la bendición muy especialmente de tener como invitada a la licenciada Patricia Flores. Ella es psicóloga, ella tiene una experiencia en estar trabajando con personas vulnerables desde hace mucho tiempo y con personas que vienen de pasados difíciles. Pati, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y pues, ¿qué te parece si disfrutamos de este tiempo que son promesas para esas mujeres especiales que vienen de parte de Dios? Gracias. Pues así es, este pasaje del que vamos a platicar hoy, Ezequiel 37, específicamente en esta ocasión nos queremos enfocar solamente del 1 al 14, que es la primera parte de este pasaje bíblico, que la verdad, el Valle de los Huesos Secos, como lo vamos a ver ahorita, habla sí de esos huesos secos, pero lo que más vamos a encontrar en el cómo Dios actúa en ese valle y lo que le da la visión a Ezequiel es vida, la vida que Dios, que Cristo puede traer a cada uno de nosotros en el contexto del Valle de los Huesos Secos. Pues obviamente ahí nosotros podemos ver cómo es un texto que está dirigido de parte de Dios hacia el pueblo de Israel, en donde Dios les promete restauración, renovación, regeneración, tanto a nivel de la tierra como ellos como pueblo. Pero también creo que este texto nos habla a cada una de nosotras. En el versículo 1 y 2 me llama mucho la atención cómo describe Ezequiel esa visión que Dios le da, que le dice que lo lleva en el espíritu a un valle, pero no nada más lo lleva y lo lleva a ver, lo baja a ese valle y lo lleva a andar entre esos huesos secos. Y me llama mucho la atención que marca Ezequiel y dice que eran, dice, por cierto, secos en gran manera. Entonces nos deja ver que no eran huesos frescos, sino eran huesos que ya tenían mucho tiempo ahí. Y cuando nos dan una visión de un campo lleno de huesos, pues en nuestro contexto lo que se nos pudiera venir es un cementerio, por ejemplo, ¿no? Sí. Sin embargo, esos huesos no estaban enterrados, esos huesos estaban sobre la tierra. Entonces, aquí, por ejemplo,
el que Dios le dé esa visión de caminar entre esos huesos secos, primeramente a mí me deja pensando, me hace pensar cuántas veces nosotros hemos estado así secos sobremanera porque hemos dejado de buscar la comunión con Dios, porque no nos hemos acercado a Él, pero también cuántas veces Dios nos ha llevado a andar entre gente que está verdaderamente necesitada de una palabra que traiga vida como la palabra de Dios. Así es, como que normalmente cuando leemos ese pasaje, inmediatamente pensamos, ¿verdad? En esos huesos que vemos, como dices tú, nunca lo había visto yo así, pero es verdad, como que casi siempre pensamos, pues es muerte, es tragedia, pero es verdad, o sea, si nosotros vamos a leer, que de hecho les comento que esta charla la vamos a dividir en dos partes, precisamente por la profundidad del mensaje. Pero en esta sección en particular, me llama mucho la atención porque dice, bueno, eran secos en gran manera, o sea que tenían ya tiempos secos. Y es verdad, ¿cuántas veces en nuestra vida podemos nosotros sentirnos secas? O sea, y no estoy hablando a lo mejor de gente que no conoce de Dios, o sea, estoy hablando de gente que conoce de Dios. Es más, ¿cuántas veces en nuestra vida de repente nosotros podemos decir, es que siento como que nada me anima, siento como que de repente estoy seca, siento como que no tengo ganas ni de pararme? ¿Cuántas veces nos podemos sentir así, Pati? Sí, así es. Cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay ánimo, cuando no hay esa búsqueda de Dios como la respuesta eficaz, pues se van secando esos huesos, ¿no? Y más adelante lo vamos a ver. Pero algo interesante es que Dios lo lleva con un propósito ahí. No es nada más mirar la ausencia de Dios en esos huesos, sino hay un propósito siempre en cada actuar de Dios. Y entonces hay una pregunta que me gusta mucho que le hace Dios y le dice, ¿vivirán estos huesos? Le pregunta a Ezequiel. Y cuántas veces hemos estado nosotras en ese desánimo de decir ya no hay solución, esto ya no tiene más para dónde, o esta persona ya no tiene esperanza, o no tiene caso ir a tal o cual lugar porque esa gente no conoce de Dios. Y yo creo que también ahí la visión de Ezequiel en medio de esos huesos, yo creo que Dios muchas veces quiere que caminemos entre esos muertos espirituales, entre esa gente que no conoce de Dios. Pero cuando Dios le dice, vivirán esos huesos, también es una prueba de Dios para Ezequiel de fe, porque si yo veo tanta muerte, yo no sé yo qué hubiera respondido. O sea, humanamente sabemos que es imposible, humanamente sabemos que pareciera hasta absurda esa pregunta, humanamente, pero en el poder de Dios toma otro significado. Y entonces el que Ezequiel le contesta, tú lo sabes. Entonces está cediendo, está dando ese paso a la voluntad de Dios. Y Ezequiel no responde cerrándose, como diciendo, Señor, ¿cómo crees que estos huesos van a tener vida? Sino al contrario, dice, tú lo sabes, Señor. Y entonces, al mostrar esa fe, Dios le da una indicación y le dice, ve y profetízales a esos huesos secos. Sí, Pati, fíjate que ahorita que estás tú comentando eso, me recuerda mucho una experiencia que tuve cuando tuve la oportunidad de ir por algún tiempo a la cárcel, ¿verdad? A la parte de las mujeres, a la sección femenina. Y precisamente, fíjate que era eso, o sea, que yo podía observar que mucha gente, muchas personas, cuando llegaban ahí a la cárcel y íbamos con las mujeres, y que obviamente a veces hasta intencionalmente ni siquiera preguntamos cuál era el motivo por el cual estuvieran ahí, pero que mucha gente era incrédula y que hacían esa pregunta que tú dices ahorita, que decían, ¿para qué van a compartirles? Si son asesinos, si son personas que cometieron delitos graves. Pero yo recuerdo en particular, Pati, en una ocasión que llegué allá a la cárcel y que había una mujer que estaba muy quebrantada, estaba muy mal, y al momento que me acerqué con ella, yo le decía, ¿por qué estás aquí? Déjame estar contigo en este momento, porque nos acababan de platicar las custodias que era el primer día que llegaban. Entonces,
ella solamente volteó y me dijo, lo que te puedo decir es que por lo que estoy aquí es injusto. Es injusto. Y es algo que normalmente escuchas adentro. Entonces, como que entre mi incredulidad, yo hice esa pregunta. Y yo me acuerdo que volteé y le dije a Dios, pues solamente tú sabes si es verdad o no es verdad. Pero yo le comenté a ella, vamos a orar y en medio de toda esta situación, porque por supuesto que no es a veces muy bonito estar rodeada sobre todo de ese tipo de cuestiones o de situaciones. Y ella dijo, está bien, no sé de qué se trata, pero ora por mí. Oramos y pasó como 2 días hasta que, y de repente al ir caminando ahí yo en la calle, porque es un lugar muy pequeño, al ir caminando en la calle un día, de repente alguien me toca el hombro por atrás y me dice, ¿cómo estás? Y volteé yo y me sorprendí porque era ella. Imagínate mi sorpresa que yo la acababa de ver adentro. Y de repente me dice, yo no sé qué pasó, pero te saliste tú y a las 2 horas llegó una persona y me dijo, no sé quién es tu abogado, pero hablaron y dijeron que tu causa era injusta, que estabas completamente en libertad. Dice, entonces el abogado del que tú me hablaste, el abogado del que tú me dijiste que pusiera mi causa, que era Cristo, él fue el que hizo las cosas. Y yo creo que aquí hay dos cosas importantes, porque generalmente ponemos la mirada en los huesos secos, pero ¿qué hay con la gente que Dios llama a caminar entre esos huesos? Que somos todos nosotros, somos los que ya conocemos de la palabra, los que alguna vez fuimos huesos secos. Dios tuvo compasión, misericordia y amor de nosotros y nos trajo a vida. Y nosotros que podemos tener esa vida de Cristo, sabemos que es un antes y un después. Realmente es una diferencia abismal. Pero aquí hay dos cosas también para los que ya estamos en Cristo. La fe, tenemos que ejercer nuestra fe, pero también la obediencia, porque Dios le dice, profetízales a esos huesos secos. ¿Y cuántas veces nosotros desestimamos a la gente, ponemos nuestros parámetros humanos? Tú cuentas el caso de las mujeres en la cárcel, yo te puedo hablar de jóvenes, niños en centros de rehabilitación, sumergidos en la droga, asesinos. De verdad, creo que ese valle de huesos se convierte en nuestro entorno, en nuestro alrededor, porque nunca va a haber nadie que no necesite de Dios. Aún los que estamos ya caminando dentro de la palabra de Dios, nunca nadie va a haber alguien, nunca va a haber alguien que deje de necesitar de la palabra de Dios. Entonces, cuando le dice, ve y profetízales, también tenemos que entender el concepto de profetizar, ¿verdad? Porque en el mundo se puede malentender. Profetizar se entiende como adivinar el futuro y hay mucha gente que profetiza, pero en realidad en la palabra de Dios profetizar es compartir de su palabra, dar las buenas nuevas, hablar de las bendiciones de Dios para esos huesos secos. Entonces, realmente Ezequiel no tenía que hablar ni en sus emociones ni en sus pensamientos, porque de nosotros nada bueno puede salir. Pero Ezequiel en la fe y en la obediencia profetizó y Dios fue muy claro porque le dijo hasta qué decir, ve y diles esto. Entonces, él solamente tuvo que obedecer. Y yo creo que esa es una gran enseñanza para nosotros, porque a veces estamos metidas en grandes problemas, pero no es por otra cosa, sino por falta de obediencia. Y a veces si no obedecemos, Dios nos va a hacer pasar las veces que sea necesario por ese valle de huesos secos o con esa persona de mi trabajo que no conoce de Dios y que me hace la vida imposible, o con mi vecino, con la misma gente a veces en la iglesia. Entonces, no es porque Dios quiera que estemos padeciendo, sino porque Dios tiene un propósito y quiere que profeticemos a esa gente. David decía, cómo quisiera que todos profetizaran, ¿no? Porque estamos llamados a eso, a compartir la palabra de Dios. Y me llama mucho la atención porque fíjate, ahorita que tú decías esta parte, que la palabra profetizar, yo no sé si te ha pasado a ti en consulta, a mí me pasa, pero nosotros como psicólogos, muchas veces llega la gente y como que piensa que somos algo así como profetas o divinos.
¿no? Sí. Y piensa que nos vas así como que a decir todo su futuro y todo esto, y es llevarlos a la gente a esa realidad. Y entiendo mucho esta parte precisamente porque el poder que tiene nuestra boca, y que así lo dice la palabra, de poder dar vida a través de lo que hablamos, ¿no? Y especialmente nosotras como mujeres. Me encanta el título de esta sección, porque es, sí, promesas que Dios tiene para nosotros, pero que tenemos que hacerlas efectivas a través de nuestra boca, ¿verdad? El poder nosotros decir exactamente la palabra correcta para esos huesos secos. Y que es un proceso de Dios en la vida de cada uno de nosotros, porque empezó a profetizar esos huesos y empezaron a cubrirse de tendones, de músculos, de carne, de piel, y aun cuando ya estaban, me imagino, esos huesos ya parecían personas, porque ya se habían juntado, ya estaban cubiertos de piel, pero en tanto Dios no soplara su aliento de vida, esos huesos no tenían vida. Y a veces podemos vernos muy bonitas, muy bien arregladas, muy dispuestas, caminamos, convivimos, pero si no está el Espíritu de Dios en nosotros, verdaderamente estamos muertas. Entonces, ahí hay algo importante también. Yo marco mucho el tema de la obediencia, porque ninguno estamos exentos de poder tener una situación tan fuerte que nos pueda llevar a desánimo, como dice Proverbios 17:22, que el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu seca los huesos. Entonces, esa cita yo la relaciono en el versículo 11, donde ellos dicen, nuestros huesos se secaron y, y pereció la esperanza y fuimos destruidos. Entonces, cuando perdemos la fe, la esperanza en Cristo, en Dios, entonces no nos damos cuenta, pero empezamos en un proceso de muerte, estando vivos. Porque realmente los muertos no son los que están debajo de las tumbas. Hay muchos vivos caminando, hablando, conviviendo, que verdaderamente están muertos en el espíritu. Porque no han permitido que Dios entre y haga esa renovación de vida en ellos. Así es ese espíritu triste que comprobado está, parte inclusive hasta médicamente hablando, cómo nos puede afectar la tristeza, cómo nos puede afectar la amargura. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, el cuerpo grita lo que el alma calla. Entonces, tarde o temprano sabemos que se empieza a somatizar, se empieza a manifestar a través de alguna enfermedad, dolores de cabeza, dolores de huesos, dolores de mucho tipo, que en realidad el origen en particular es una tristeza anidada en el alma. Y que solamente es Dios, porque a pesar de que Ezequiel profetiza, de él no está saliendo, es la obediencia a lo que Dios le está mandando. Y encontré algunas cosas que incluso las anoté, donde dice, por ahí del versículo 11, dice, yo abro sus sepulcros, y encontramos a un Dios que es nuestro libertador. Y después, a partir de ahí, deja de referirse como esos huesos secos. Y hay una parte en donde dice, pueblo mío. Entonces, una vez que les da el aliento de vida, una vez que esos huesos se juntaron y tienen carne y son personas, entonces ya no más huesos secos, ahora son pueblo mío. Entonces ahí Dios les da identidad de hijos de Dios. Entonces, y aparte dice que eran demasiados, que era como un ejército, ¿no? Y después Él pone su espíritu, dice, yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Entonces, realmente es solamente tener fe, creer en Dios y sobre todo en circunstancias de nuestra vida cotidianas, pues tal vez como mujeres a veces nos podamos sentir imposibilitadas ante ciertas situaciones, problemas de la vida en donde creamos que ya no hay esperanza, que ya no hay alternativas. Tenemos que entender también que el tener la vida en Cristo Jesús, eso no significa que ya no vamos a andar por los valles, porque también en muchos textos bíblicos los valles tienen un significado. En varios el valle significa un tiempo de prueba, un tiempo de difícil, un tiempo de quebranto,
pero siempre sabemos que cuando pasamos esos momentos o estamos en esos valles, es porque Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida, porque Dios va a obrar en nosotros, va a extender su mano como lo hizo con esos huesos secos, los va a levantar. Entonces, en esos momentos es donde la presencia, el amor de Dios se manifiesta de gran manera. Sí, Pati, fíjate que hoy ya estoy con mis historias, ¿verdad? Pero te escucho y viene en mi mente hace muchos años, en una ocasión, alguien me mandó una paciente, una persona muy joven, y que tocó mucho mi corazón porque me habían puesto el antecedente que era una madre soltera, su hijo tenía 8 años, 7, 8 años, pero que acaba de ser diagnosticada como con esquizofrenia. Y al momento que llega ella con su mamá conmigo a la consulta, me dice su mamá, realmente ya no tengo esperanza. Realmente lo que me acaba de dar ahorita el médico, venimos del hospital, y lo que me acaban de dar es su pase para que vayamos a psiquiátrico. Y me acuerdo que yo le dije a ella, no te preocupes, vamos, déjame platicar con ella. Y empiezo a platicar con ella, y imagínate que al momento que yo empiezo a platicar con ella, yo le preguntaba, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Yo sabía cómo se llamaba, y me empieza a decir, Azul. Y yo, ¿dónde vives? Ah, sí, Amarillo. Entonces, ante cada pregunta yo me sentía como que mi ánimo iba bajando, 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 y literalmente yo me sentía imposibilitada a cómo poder llegar a esa mente y a ese corazón. Recuerdo que en ese momento que tenía a la paciente ahí enfrente, me le quedé viendo y yo le dije, mira, lo único que te puedo decir es que si Dios quiere vas a estar bien. En ese momento fue el único momento en que ella volteó, centró su mirada hacia mí y me dijo, ¿qué me vas a dar de medicina? En ese momento me acuerdo que volví y en mis adentros yo dije, Dios mío, ayúdame. ¿Qué le digo a esta mujer? En verdad yo creo que fue definitivamente Dios. Le dije, mira, a partir de hoy te vas a parar 3 veces al día frente a un espejo y vas a ponerte ahí y vas a decir, yo soy Marta, yo soy Marta y soy una hija de Dios. Y a partir de hoy yo recibo la sanidad que viene de mi Señor Jesucristo. Le dije, ¿entendiste bien? Sí, sí entendí, me dijo. Se fue y ya pasó el tiempo. A la semana me habla su mamá y me dice, doctora, le quiero mandar a mi nieto. Y le dije, sí, claro que sí. Le dije, tráigame al niño porque pues hay que prepararlo para el proceso que iba a empezar su mamá ya en internamiento. Cuando abro la puerta para ese día de la consulta, me llevo una gran sorpresa que la que estaba enfrente era la mujer, esta mujer, la mamá. Y a la hora que abro la puerta yo me quedo sorprendida y le digo, hola. Y voltea y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien. Y le digo, ¿cómo te sientes? Y me dice, bien. La receta que me diste dio resultado. Pati, en ese momento yo no sabía si llorar, si reírme, si abrazarla, pero me acuerdo que en ese momento mi corazón lo único que hizo fue decir, gracias Dios, porque donde humanamente no podemos llegar, ni aún con todo el conocimiento que pudiéramos llegar a tener, ahí es donde su mano poderosa y la misericordia de Dios llega a la vida de esos huesos secos, donde los médicos, donde el humano dice, esto ya no tiene remedio. Y son las grandes bendiciones y oportunidades que Dios nos da. Porque la verdad es que Dios no nos necesita para actuar en la vida de alguien, pero Dios nos bendice. Dios nos da la oportunidad de ser parte de esas bendiciones, de poder testificar, de poder, como tú lo has compartido, tener la experiencia de ver un antes y un después, un sin Cristo y con Dios.
que es de muerte a vida, como lo habla este texto. Realmente creo que la enseñanza que Dios nos deja en este texto es que tenemos que crecer en nuestra fe, que no importa la circunstancia, el momento que estemos pasando, Dios siempre tiene un propósito en cada uno de los momentos. Y a veces miramos afuera, pero probablemente las situaciones de estar viviendo con personas que no conocen de Dios, puede estar hasta nuestra propia familia. Y yo pensaba ahorita con estos tiempos que estamos viviendo de cuarentena, que es una gran bendición de parte de Dios. Digo, es un tiempo difícil, podríamos decir que es un valle en este momento, pero la oportunidad que Dios nos está dando como familias de estar un tiempo juntos, porque en nuestro día a día, pues hay familias, hay mamás, hay papás que si pasan 4 horas del día con sus hijos es mucho. Y que ahora Dios está permitiendo que se dé ese tiempo, que se conozcan, que convivan, pero que llegue esa palabra viva a esos hogares, porque también el convivir tanto tiempo juntos, pues empieza a salir lo que hay en el corazón de cada una de las personas. Entonces, si tú eres una persona que ha conocido de Dios y hay gente en tu familia que no lo conoce, es el tiempo, es la oportunidad que Dios te está dando para ir y profetizarle a esas personas, hablarles de la palabra, darles palabra viva, esa agua viva que trae un renuevo y que no es nada más para los que no conocen de Dios. En el caso de los que estamos ya cerca de Dios, que conocemos de Dios, que Dios ha tenido esa misericordia para nosotros, pues eso no quiere decir que no vamos a dejar de vivir quebrantos, pero que Dios traiga ese avivamiento, ese renuevo también a nuestros corazones, a nuestro espíritu, y que la fe nunca la perdamos. Creo que si hay 2 cosas con las que yo me quedaría de este texto, sería la fe y la obediencia. Este pasaje nos habla de vida, nos habla de promesa. Y así las voy a dejar. Así las quiero dejar porque en la siguiente charla vamos a seguir hablando de este tema precisamente para ver qué viene después de que viene esa palabra de vida de Ezequiel, de parte de Dios obviamente, sobre esos huesos. Empiezan a unirse los huesos. ¿Y qué sigue? ¿Qué parte viene después? Que esa es la parte más hermosa donde podemos ver el propósito de Dios. Muchas gracias, amigas, por estar otra vez nuevamente con nosotros aquí en Promesas para ti. Estoy segura que será de gran bendición este tiempo y como lo vimos el día de hoy, Dios sigue efectivo, Dios sigue activo, Dios es bueno y sigue haciendo milagros. Hoy en este tiempo, confiemos en Dios. Nos vemos hasta la próxima vez. Gracias. Se dice que el tesoro está en el corazón. Tu corazón es preso de tu amor. Puedes dejar tu amor aquí, donde ladrones hurtan, o llevarlo donde hay seguridad. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo a vivir. Y Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir.